Hola, hola, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí, sí lo escuchamos. Excelente, me da gusto saludarlas a todas. Igualmente. Pues no sé si ya comenzamos. Sí, muy bien. Bueno, ¿Qué? Una disculpa que me ando aquí haciendo bolas con la tecnología. Pues muchas gracias, Padre Darío, por esta segunda sesión. Ya estaba pendiente. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo y estamos ahora sí dispuestos para escucharte. Vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlas a todas ustedes en esta tarde. Vamos a continuar con esta reflexión sobre la pérdida de sentido y su recuperación. Vamos a ver ahora la segunda parte, que es la parte de la propuesta, del acompañamiento. Y para ello vamos a verlo en dos puntos muy concretos. La primera parte vamos a ver toda la cuestión de la antropología cristiana a partir de la Constitución dogmática Gaudium et Spes,
Vamos a ver algunos elementos que constituyen al ser humano desde la visión antropológica cristiana, desde el cristianismo, como el cristianismo mismo nos da un modelo del ser humano. Y este modelo es importante tenerlo en cuenta frente al adolescente seducido, el adolescente cansado y el adolescente desestructurado del que hablábamos de la vez pasada. Ahora es importante como, bueno, ¿cuál es la propuesta del Evangelio ante esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que acontece en nuestra sociedad. Voy a presentar pantalla. Muy bien, ¿me dicen si se ve? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí Sí, se sí ve. se ve. Todo bien. Muy bien, entonces, de esta visión y propuesta de la recuperación del sentido de vida parte de Jesús, Verbo encarnado. El Gaudium et Spes número 22 dice así: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo el nuevo Adán. En la misma revelación del misterio del Padre de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. Entonces, el modelo antropológico que vamos a presentar es un modelo que tiene que ver con la imagen de Cristo, cómo es Cristo y cómo, conociendo a Jesús, conocemos al ser humano. Y lo vamos a ver, bueno, aquí hay algunos pensamientos. Dice, la esperanza cristiana se manifiesta como luz en medio de la oscuridad hipermoderna. Cuando perdemos la referencia a Dios, se pierde la esencia y todo el sentido de la realidad. Por el cristianismo es posible el concepto de persona. A partir de este se tiene una nueva y sólida cosmovisión del hombre. Cristo da un nuevo rumbo a lo que significa ser humano, con dignidad, distinto a todas las cosas, relacional y capaz de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver el primer punto que es importante considerar dentro de esta visión antropológica que nos da la Gaudium et Spes. El primero de ellos es el hombre integral. Tanto el número 3 como el 14 de la Gaudium et Spes hablan del ser humano en sentido completo y profundo. Se presenta como un todo dotado de cuerpo, alma, corazón y conciencia. Recordemos que para el cristianismo nosotros somos alma encarnada o cuerpo animado. No está dividido, no somos platónicos. No dividimos el alma del cuerpo, al contrario. Todo lo que somos es cuerpo y todo lo que somos es alma y no se pueden separar. Pero también tenemos corazón, conciencia, inteligencia, voluntad. Esta unidad es síntesis del universo natural, poniendo énfasis en que el cuerpo es bueno y digno de ser honrado. El hombre está posibilitado de conciencia libre y parte de su integralidad lo constituye la propia muerte. Nuestra integralidad, todo lo que somos, no solamente se limita a nuestra vida, sino que también nuestra muerte es integral. Es decir, ser persona implica vivir, pero también implica morir. El hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. Por eso, para nosotros, la vida eterna tiene un sentido sobrenatural. La muerte no tiene la última palabra, sino que entendemos que esta vida tiene un límite y el volver al Padre nos hace tener como el sentido pleno de nuestra vida. Pero vamos en este proyecto, en este viaje, vamos caminando hacia allá. Entonces, este número uno es el hombre integral. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el mundo contemporáneo que nos toca vivir,
eh, pues hay una saturación de los sentidos y un exceso de seducción de la que hablábamos con Gilles Lipovetsky, que desestructura, que aliena al hombre, ¿verdad? Que enfatiza los sentidos, pero pierde el espíritu, la parte contemplativa. Y no, somos un todo. Tanto se tiene que disfrutar lo que los sentidos nos regalan, como también se tiene que comprender que esos sentidos tienen un límite y que necesitamos también pues una contemplación de la realidad, un conocimiento de sí, no solo desde el cuerpo, sino también desde el alma. Segundo, el hombre imagen de Dios. Creados a su imagen y semejanza, el ser humano remite constitutivamente a alguien más allá de sí mismo, a Dios, el cual queda cualificado en referencia a Él. Y ser imagen de Dios también nos hace ser llamados. Es una manera de entender que si somos imagen, queremos ir hacia la realidad de quién somos. El concilio afirma que el hombre tiene la capacidad de conocer y amar a su creador. La verdad revelada del hombre como imagen y semejanza de Dios constituye la base de toda la antropología cristiana. Esto es esencial. No estamos solamente hechos para existir, sino que tenemos una impronta de Dios. Somos imagen de Él. Y esto hace que también la vida del ser humano, quien conoce o trata de ir comprendiendo que es imagen de Dios, comprende su dignidad, ¿verdad? Como persona. Número 3. Ahora, el hombre está inclinado al pecado. Esto también es una realidad constitutiva del ser humano. Y para el cristiano no nos espanta ni nos asusta entender que somos falibles, que somos frágiles, que pecamos. Los padres sinodales refieren la tendencia del hombre hacia el mal, a partir de la división íntima del hombre herido por el pecado. Gaudium et Spes presenta la vida como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, la cual es esclarecida por el misterio de Cristo y de su iglesia. ¿Por qué es importante comprender esto? Ante un joven, un adolescente saturado, cansado, que no se permite o que las redes sociales o la imagen lo impulsa como a siempre estar creciendo, siempre estar esforzándose, siempre poder dar lo mejor de sí, bueno, es un auxilio entender que me puedo equivocar. Es un descanso saber que soy frágil, que no todo me tiene que salir bien. Siguiente, el hombre será en comunión. De esta realidad se comprende que el hombre, al igual que Dios, no es un ser solitario, es un ser en sociedad. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la primera experiencia de la comunión de personas humanas. Recordemos esta cita bíblica, ¿no? Del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Fíjense cómo esta expresión aparece después de que Dios ha creado todo y dice que todo le ha parecido bueno. Pero lo primero que no le parece bueno a Dios es la soledad. Entonces, el hombre es en efecto, por su misma naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. El hombre como ser relacional en comunión promueve madurez en la persona y relaciones auténticas. La socialización, la comunión nos personaliza. Quinto, el hombre llamado a la libertad. En el número 17 de Gaudium et Spes, pondrá en alto la grandeza de la libertad humana que proviene de ser imagen de Dios y que lo posibilita el aprendizaje de la decisión y el camino de la madurez.
La libertad para la antropología cristiana está acompañada de la gracia. La libertad humana, herida por el pecado e incapaz por sí mismo de obrar siempre el bien y de hacer todo el bien posible que le es propio, es sanada por la gracia. La salvación trae consigo una libertad nueva que Cristo nos ha conseguido. Y esto es importante también. Para nosotros la libertad humana, buena, la correcta libertad, es acompañada por la gracia. No es una libertad que nace de mi intención solo personal, sino es una libertad acompañada. ¿Acompañada por quién? Por Dios mismo, por medio de sus gracias o por sus medios sacramentales que nos auxilian para vivir una libertad conforme al bien, conforme a la bondad. Y por último, el hombre tiene una altísima vocación. El ser humano se presenta por el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos. A partir de los desafíos sobre la evolución del mundo, se siente desafiado por responder. El concilio encontrará la respuesta del hombre a esta altísima vocación, siendo consciente de un sentido de vida mayor, pleno, no en el mundo y sus desafíos, sino en el misterio del Verbo encarnado. Entonces, este último punto de estos 6 puntos de los que hemos hablado, pues nos muestra que nuestra vida tiene un sentido mayor. Esta altísima vocación pone en la cumbre todos los elementos que hemos vivido. Hemos sido creados por Dios, somos seres integrales, somos imagen de Él. Aunque somos frágiles, estamos constituidos por la libertad, una libertad acompañada de la gracia, somos seres en comunión y tenemos una vocación, tenemos un llamado a vivir de una manera plena nuestra libertad. Así entonces, quisiera presentar un poquito este esquema que nos puede ayudar frente al adolescente seducido. Creo que la imagen antropológica del hombre integral y la imagen de Dios nos hace confirmar nuestra identidad ante una seducción que nos hace perdernos, que nos hace incluso, eh, sí, como diluirnos, el entendernos como personas, como seres integrales y que tenemos la imagen de Dios, nos ayuda a confirmar y a comprender nuestra identidad. Ante el adolescente cansado, tenemos dos imágenes muy claras que nos pueden ayudar. Primero, esto que les decía, el hombre inclinado al pecado, que nos hace a entender que nuestra fragilidad es un camino de crecimiento, de creatividad, pero también el hombre será en comunión, parte de mi salvación y somos seres que podemos ser acompañados. Frente al adolescente desestructurado, pues está este acompañamiento, ¿verdad? A lo mejor frente a un adolescente que le falta la estructura paterna, la libertad acompañada por la gracia nos hace comprender que hay un Padre bueno que camina con nosotros y esta vocación altísima, el fin último, Cristo como modelo. Muy bien. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes. Muy bien, vamos ahora a ver una imagen bíblica que nos ayudará un poquito como a ver algunos elementos que nos pueden ayudar en nuestros acompañamientos para que estos 6 elementos antropológicos puedan ser acompañados, puedan ser encaminados.
Y esta cita bíblica que nos puede ayudar es la parábola del buen samaritano. Entonces no sé si alguien nos quisiera ayudar a leer esta primera parte de la cita bíblica. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Lucas capítulo 10 versículos del 30 al 33. Gracias, Margarita. Nos encontramos entonces con esta primera imagen, que es el encuentro, el saberme encontrado por Dios. Esta cita bíblica nos habla de, pues, de una imagen bellísima, ¿no? De el samaritano que no pasa de largo, sino que llega junto a él y tiene compasión. El inicio de la recuperación del sentido de la vida comienza en el encuentro con la persona de Jesús. No se puede dar por supuesto que el adolescente tiene o ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Por tal se sugieren momentos que propicien este encuentro. Es decir, hay muchos adolescentes que han tenido experiencias de encuentro con Cristo, experiencias carismáticas, pero el encuentro es fundamental. Fundamental para comprender mi identidad, para comprender quién soy, para comprender lo que es mi persona y la imagen de Dios que está en mí. Por ello, el encuentro con Cristo y consigo mismo es fundamental, suscitar experiencias de conocimiento de sí, de su propia historia y de la historia de Jesús por medio de su palabra. 2. Conocimiento de las propias heridas. Proponer acciones de conocimiento de sus propias heridas, de perdón, de salud. Experiencias donde el adolescente pueda tocar a Dios en la vida de la gracia sacramental, recuperando la experiencia bautismal y propiciando el encuentro con el alivio que da Cristo en la gracia del sacramento de la confesión y el acompañamiento personal. Es decir, la manera de poder entrar en este camino de recuperación del sentido de la vida es el encuentro con Cristo y consigo mismo. El saber que Cristo toca nuestras heridas y nos permite poder comprenderlas, sanarlas, tocarlas. Y una tercera propuesta es el conocimiento de las heridas de Cristo en los demás, en los pobres. Proponer tiempos donde Cristo sale a nuestro encuentro en el pobre y el necesitado. Para muchos estas experiencias de voluntariado han sido inspiradoras y han ayudado a encontrar un sentido de vida y su sitio en la iglesia. Suscitar en la vida eclesial del adolescente el salir de sí mismo será crear espacios donde pueda dejar a un lado la propuesta de la seducción, como los smartphones, las redes sociales y todo aquello que lo lleva al individualismo, y desde ahí encontrarse con Cristo en el hermano necesitado. Así, el narcisismo no tiene la última palabra. Entonces, todas estas experiencias de encuentro nos ayudan a ir poniendo nuestra mirada y nuestra perspectiva de una manera distinta, tanto en lo que es mi vida como la vida de los demás, ¿no? Y, y poder también saberme encontrado por Dios, encontrado por Jesús, encontrado por su persona que no viene a mí para juzgarme, sino para sanarme, para tocar mi herida y ayudarme, ¿no? En mi camino. Segundo, sanado. ¿Alguien que nos quiera ayudar a leer esta cita bíblica breve? Y acercándose,
vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Gracias. Este segundo elemento, momento de nuestra cita bíblica que está iluminando estas propuestas o estas ideas que pueden ayudarnos en una propuesta de acompañamiento para la recuperación del sentido de vida, pues tiene que ver con que este encuentro no solamente es un encuentro eh, superficial, sino que es un encuentro que toca la herida del herido, ¿no? La herida del maltratado por el camino de la vida. Así entonces hay algunos elementos que nos pueden ayudar. El primero es caminar con ellos, caminar y dejarlos caminar. En el contexto de la libertad madura del padre que deja a su hijo irse, en la imagen del hijo pródigo, para volverlo a encontrar, para reencontrarlo. El padre conoce el error, pero también conoce el aprendizaje. Si se hiciera de la iglesia un taller de aprendizaje, un camino donde pueda regresar y el joven decir me equivoqué, sin prejuicios ni juicios, sino con misericordia, con límites para volver a comenzar y con un proceso de sentirse amado como persona, más allá de los tropiezos. Sanar dialogando. La persona necesita un tú siempre un tú con el cual dialogar. Primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, como lo dirá el Papa Francisco. Implicarán un contexto dialogal que incluye silencios, sonrisas, momentos de seriedad, llorar con el otro, compartir. El samaritano muy seguramente, mientras ungía las heridas con aceite y vino, tuvo un diálogo fraterno, diálogo de los que aparentemente no se conocen, pero en el fondo sí, porque son hermanos, porque tienen un mismo Padre. Y tercer elemento de este segundo bloque, acompañar perdiendo. Acompañar a los adolescentes implicará conocer su lenguaje, saber que aunque viven juntos, el mundo los educa, el Internet los forma. Sanar implicará primeriar, será conocer su caló y no limitarnos con saber lo aparente. Sanar será involucrarse, no escatimar en tiempo y recursos, sabiendo que sanar heridas es la forma de construir un nuevo mundo más humano y más cristiano. Sanar también será acompañar. Recalca Tidra que este acompañamiento se da desde la libertad y la misericordia, sabiendo que el adolescente necesita siempre comenzar de nuevo. Sanar dialogando, seguimos con el acompañar perdiendo, también será fructificar con paciencia, con conciencia de que incluso no se conocerán los frutos, no se verán. Cada hombre y mujer guardan una promesa que será descubierta en sí mismo cuando se recupera el sentido de la vida. En Cristo se revela el misterio, por ello el servicio de la Iglesia es propiciar dicho encuentro que sana y restaura. Y allí aprender a festejar, a celebrar, no solo los logros, pues no se trata de ser la sociedad de la positividad exagerada, como lo dirá Han, tampoco la sociedad del rendimiento, del cansancio, se trata de ser verdaderamente una comunidad cristiana que sepa celebrar y alegrarse incluso en el error, la fragilidad y el pecado, con la certeza de que el pecado no tiene la última palabra y que se aprende perdiendo, se gana esperando. El corazón de la fiesta del Padre, que recupera al hijo frágil, se sitúa en la experiencia enigmática y abismal del perdón. Muy bien. Tercero, amado, encontrado, sanado, amado. ¿Alguien que nos quiere ayudar con esta cita bíblica? Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Muy bien.
esta cita bíblica, esta parte de la parábola, nos habla de un gesto de amor desinteresado. ¿Quién en su sano juicio, en este tiempo, da de lo que tiene solo porque sí? Bueno, pues este hombre así lo hace. Da no de lo que le sobra, sino que lo toma, lo lleva, paga y se va, sabiendo que hay una parte que le toca a él y hay otra parte que no le toca a él. Y eso también es amor. A veces comprendemos o entendemos o queremos amar, pero no sabemos soltar. Soltar también es una manera de amar. Entonces, bueno, pues es esta parte que el samaritano nos enseña. Dice, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI. Así entonces, aquí algunas propuestas de acompañamiento desde el amor. Ya hablamos desde el encuentro, desde la sanación, ahora desde el amor. Reencontrarse con la paternidad amable de Dios. Solo en esta posibilidad que puede comenzar con un conocimiento racional, porque a veces así empieza nuestra fe, como pensándola, luego baja al corazón. Dice, para concluir, pero concluir con el corazón que experimente el amor es entonces que puede llegar la experiencia de la recuperación en el amor. Saberse hijos en el Hijo amado es comprender que no somos huérfanos ante esta desestructuración de la que hablábamos, sino que hay un padre que corre tras sus hijos heridos, los ama, los viste, los sana y les recupera la dignidad. Siguiente, la libertad es una tarea de la Iglesia. Un compromiso que surge de este ejercicio de discernimiento será comprender que la Iglesia tiene que enseñarles a sus hijos desde la infancia y la adolescencia lo que verdaderamente significa la libertad, a partir de la libertad misma de Dios y del propio hombre, una libertad que me posibilita para el amor, para darle sentido a todo. Y por último, la recuperación. Fíjense, no es lo mismo encontrar que recuperar. A ti puede pasarte que a lo mejor de repente se te pierde, no sé, se te pierde tu cartera, ¿verdad? Y la encuentras abajo de la cama. Pero una cosa es verla y tenerla ahí y encontrarla, y otra cosa es ya tenerla en tu mano. Eso es recuperar. La recuperación implica no solamente encontrar, sino volver a apropiar, tomar lo que es tuyo. Eso es recuperar. Entonces dice, al finalizar la misma, vuelve el aprendizaje del maestro de la ley en el diálogo paciente que Cristo tiene con él. Volvamos al contexto de la parábola. La parábola comienza cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y entonces le muestra esta parábola. Lo que está haciendo también es Jesús con este fariseo, es recuperándolo, es enseñándole la identidad del cristiano, la identidad de quién verdaderamente cumple la ley. Así entonces, este mensaje que dice Jesús al final es un signo de recuperación. Ve y haz tú lo mismo. Pero este ir en libertad es consciente de que la fragilidad tanto del mundo al que es lanzado como de la propia persona. El joven entonces recupera su sentido de vida cuando aprende a encontrarse con ayuda de Jesús en medio de sus heridas, sus sanaciones y su libertad. El hombre es capaz de donación. Aquí surge en el corazón del adolescente la posibilidad de entregarse, pues solo quien experimenta el camino trazado por el Hijo puede darle a su vida el mayor de los proyectos. Anda, ve y haz tú lo mismo. Después lo confirmará de la siguiente manera: padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido.
10. El sentido de la vida será pleno cuando volvamos a Dios, pero no como un precepto caduco, pesado, insoportable, sino como la posibilidad de saber que siempre se está en recuperación, que cada herida es un escalón al cielo y que allí la vida plena se consolida con la posibilidad de ganarla desde una vocación específica. Así entonces, ante el adolescente seducido, la imagen del hombre integral y la imagen de Dios nos muestran una identidad, un encuentro. Este encuentro se puede consolidar por medio de algunas experiencias, el conocimiento de Cristo y de sí mismo, el conocimiento de la historia personal, el conocimiento de las heridas de Cristo, tocando la realidad de los pobres y el conocimiento de mis propias heridas. Este conocimiento de mis propias heridas no es un conocimiento para dejarlos expuestos, sino que parte al segundo elemento que es la sanación. La sanación es aprender de los fracasos, caminar con los jóvenes, es sanar dialogando. Y este sanar dialogando me ayuda a entender que el hombre está inclinado al pecado, pero que puede sanar. Y esta sanación se consolida. ¿Qué pasó? Se me hace que el padre estaba teniendo con la señal. Se fue el audio. Sí, ya no lo escucho, ya no se ve el padre. Se salió. Yo creo que ahorita vuelve ya que vuelva su señal. Esperemos. Virtuales, y de hecho estaba un poco preocupado de la señal, pero bueno, entonces esperemos que ahorita se conecte. Muy bien. Vienen manejando a Letella. Yo no vengo de copiloto. Bueno, ni de copiloto, vengo de pasajero. De perro de rico, dijo mi tía. ¿Qué es eso? ¿Ven? ¿Cómo Sí. maltrata?